Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Me encantan los lunes, porque después de un fin de semana de descanso, de introspección, llega un día de mucho trabajo. Flora Alba, bienvenida, qué rico que estás por acá. Qué bueno que te están gustando tanto los sueños, me encanta eso. Uno se encarreta mucho cuando empieza a hablar de los símbolos y hablar de la simbología de los sueños. Santiago, qué bueno volverte a ver por acá. ¿Trajiste sueño? ¿Has soñado con casas y con estructuras? Pues bueno, hoy tenemos a Daniel Salvatierra, él es psicólogo, además es ingeniero electrónico y durante muchos años él ha sido terapeuta de sueños, terapeuta de lo onírico. Y hoy lo vamos a tener en la segunda parte de hablar sobre soñar con casas y con estructuras. Vamos entonces a invitar a Daniel para que transmitamos juntos. Rocío también se unió. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Doctora, ¿cómo está? Dani, muy bien. Por aquí Santiago está diciendo que soñó con campanas. Aplican, aplican para hoy. Estos sueños de Santiago son muy raros, qué susto. No, porque el tema de Santiago, bueno, el tema de Santiago son como los ángeles. Bueno, ya con Ya le campanas, están tocando campanas a Los está, Ángeles. le está exacto, están tocando las campanas los ángeles. Excelente, bueno, pues miremoslo, pues hablemos un ratico de las estructuras y damos la mitad como para sueños, ¿te parece? Me parece muy bien. Por aquí saludan Laura Londoño, psicóloga amiga, que también ha estado con nosotros. Sandra Valencia, que es súper juiciosa. Diana Carolina Abe también se conectó. Cata SM. Ay, qué rico. Van entrando pues los amigos antojados de saber sobre sueños. Bueno, habíamos hablado un poquito la semana pasada acerca de los sueños de las casas, ¿cierto? Entonces, pequeño resumen. Entonces, habíamos visto que hay varios, que la casa normalmente hace referencia a la estructura del desarrollo de la personalidad nuestra. Mm, Entonces, que no solamente lo hace la casa, sino también, por ejemplo, otros elementos simbólicos como habíamos visto el árbol. Lo que pasa es que uno es más natural que el otro. El árbol es una construcción natural, las casas son una construcción hecha por el hombre. Sin embargo, mm, los dos, pues, en los sueños están representando aspectos del desarrollo de la personalidad nuestra. ¿Listo? ujú. Habíamos visto que las casas podían también significar como de partes de nosotros, que a veces, por ejemplo, vemos un dormitorio en una casa o, por ejemplo, una casa que no conozco, ¿cierto? Entonces, Ujú. podría ser un aspecto nuestro de nuestra personalidad que no conocemos bien. O, por ejemplo, un cuarto de mi casa que no conozco, o un cuarto de mi casa que siempre está bajo llave, o un cuarto, por ejemplo, que no tengo las llaves de cuarto de mi casa, ¿cierto? O sea, que no tengo acceso a eso. Entonces puede estar hablando, curiosamente, podría estar hablando de traumas, o como, por ejemplo, Mira, una puerta, una pieza que no se abre, como por ejemplo mm, en las películas de terror se ve mucho eso, eh, que hay una pieza donde hay un secreto, que mm, nadie tiene la llave y uno de pura casualidad encuentra la llave y lo abre y entonces allá encuentra una cantidad de cosas guardadas de hace tiempo. Eso puede estar hablando de una situación psíquica nuestra más o menos similar, que hace tiempo que no viajamos allá, hace tiempo que no nos damos cuenta de eso, y eso podría estar hablando de un cierto potencial guardado, pero mm. también normalmente custodiado por un dolor, que nosotros tenemos que aprender una cosa, que nuestros secretos normalmente están custodiados por dolores. Entonces, Mm. imagínense,
para ir por el tesoro hay que pasar por un dolor. Esa es como la condición más o menos, normalmente, ¿cierto? Y ahí es donde entra la terapia y es, está dispuesto a ir por su valor, por su tesoro, aún sabiendo que le va a doler. Hay personas que deciden mejor seguir viviendo la vida como la llevan y no ir por su tesoro. Entonces, mire dónde está su dolor. Seguro detrás de ese dolor o de lo que usted cree que es su gran pecado, está su gran tesoro. Porque además también es eso, el gran pecado oculta también un gran tesoro. Lo deformamos para no verlo y para no dejar que la familia nos lo vea, porque no nos lo permiten o porque nosotros mismos no nos lo permitimos. Claro, claro. Lo que pasa es que, lo que pasa es que como vivimos en una sociedad donde yo voy por lo que yo quiero y es fácil. Entonces, por ejemplo, ir por un tesoro y que sea doloroso, eso no lo ven, no se vende en esta sociedad, ¿cierto? O sea, la conciencia es un tesoro muy difícil de vender en estos tiempos. Solo que como hay algunas personas que están llegando a la conciencia a fuerza, pues, como de problemas mayores, ¿cierto? Porque ya no tienen de dónde esconderse, ¿cierto? Ya, vea, usted es el último que estoy consultando porque esto no me ha dado resultado, ¿cierto? Que escucha Sí, uno, ¿cierto? Como que, y entonces, claro, es que la vida te dice, o la psique te dice, o el inconsciente te dice, ¿esto se resuelve o se resuelve? ¿Sí o no? De alguna forma encuentra camino para mostrarse, para tenerlo que resolver a la edad que sea. claro, y es que recuerden pues que como estamos precisamente en el tiempito de que todo lo oscurito, lo que no queremos ver, pues nos está saliendo. Entonces es una cosa muy loca porque hay mucha gente reacia y de hecho pues se ve mucho el hecho de que cuando va a acabar este coronavirus y es que para que volvamos a la normalidad. Olvídense, Es si la decir, normalidad a la que estaban esperando volver es a la de antes, eso no va a pasar. eso no va a pasar. Pues, porque es que precisamente el problema era la normalidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que esto tiene que ser un cambio sí o sí, ¿cierto? Entonces, este cambio sí o sí, pues nos va a tocar muchas fibras. El Mm. asunto es que ojalá nos volvamos como un poco avispados a la hora de ir viendo cuál es el cambio, porque es que, mire, yo he visto situaciones muy curiosas, porque mire, cuando uno está en un problema, o sea, en el ojo del huracán, uno no ve. Usted está atendiendo, es el problema. Y entonces si a ese problema le sale por una cosa, después por otra, y después, entonces usted, por atender la urgencia, se está dejando de verse y está Mm. dejando de ver que usted está siendo consumido por un asunto que le está robando la energía y que es una energía vital en este tiempo. Entonces, presten mucha atención a los problemas que lo desgastan mucho y pare un ratico a tener como cierta reflexión, ¿cierto? Porque si Es que usted no en este reflexiona, momento, no sé si me está hablando el ingeniero electrónico que habla de regular y equilibrar la energía, o el psicólogo que está diciendo, guarde energía para que pueda hacer su proceso de individuación. Qué belleza lo que estás haciendo hoy. es decir, muchas gracias, doctora, es que claro, es que nosotros tenemos que aprender a guardar energía porque es energía que no necesitamos botar, y menos en este tiempo. Entonces, fíjese bien qué es lo que le quita energía, ¿cierto? Y normalmente, échele ojo a qué problema familiar le está quitando energía. Párele bolas, lo que le estoy
diciendo, porque eso vea, en este tiempo es así. O sea, Así es. mire cuál es el problema que familiar que le quita energía a usted. ¿Cómo le quita energía? Pues usted estando pendiente todo el tiempo de eso, Ujú. ¿cierto? Eso es una forma de robar Y energía. pensando, como peleando en la cabeza, y si ella me dice tal cosa, entonces yo le voy a responder tal otra. Es más, le voy a hacer así. ¿Cuántas veces esa peleita en la cabeza uno le gasta tiempo y eso le gasta a uno energía para saber que eso solo está por allá, en un punto donde nadie. Usted, usted por allá moliendo cacumen para una situación y no se está dando cuenta de que hay un diablito entre usted feliz y dichoso chupándole energía, porque usted no hace no pensar en eso. Entonces usted Claro. gasta la energía, pues digamos que de una manera muy poco práctica. Entonces, en vez de dejarse consumir por los problemas, saque un tiempito y detenga su diálogo interior y, y deje esa peleadera con algo y como que parquese y siéntase, ¿cierto? Sienta cómo es su sensación, cómo está, porque es que la pista está en dónde nos roban la energía, desde dónde me roban la energía, o sea, yo estoy pensando mucho, estoy sintiendo, es una agonía, es un dolor, acuérdense, loco, o Mm. estoy lastimado, ofendido, culpable, obsesionado con esas, eso O estoy plantado en el plan de la víctima, que ese también es una lastima, salida muy buena. Ay, pobrecita yo, pobrecito yo, que a mí me pasa todo. lastimado, ofendido. Es que es una locura cómo funciona eso, pero es exacto, ¿cierto? Cuando uno lo aprende a ver, es muy exacto. Entonces, ojo pues, entonces en los sueños podemos también, por ejemplo, ver que, por ejemplo, que hay enemigos que atacan las casas, o por Mm. ejemplo, que hubo una bandada de vampiros que se entró a su casa, o que usted está, por ejemplo, en su casa hay un león, ¿cierto? Y que usted se tiene que subir pues a la nevera pues para no ser devorado por el león. Eh, Miren bien los sueños de las casas porque esos sueños de las casas hablan mucho de ciertas situaciones a nivel interior, ¿cierto? Entonces, eso puede ser agentes internos o agentes externos, ¿cierto? Y hay que ir como aprendiendo a identificar símbolos frente a lo que está sucediendo. Por ejemplo, un amigo nuestro, César Hernández, soñaba alguna vez que él tenía que entrar a la casa y que adentro había una mujer con una metralleta de esas M60, de las que tumba aviones, echando bala ahí en la entrada. Entonces, el sueño es muy hermoso porque el sueño lo que estaba mostrando era que la mamá tenía un arma muy poderosa y que era una M60 para tumbar aviones. Eso, las balas tumban aviones, o sea, ideas. Entonces, el asunto es que, claro, la mamá era muy cantaletosa. Entonces, esa era la forma pues, de tener esa arma. Entonces, ellos tenían que cuidar de la M60 no, para poder pasar. Lo que Entonces, hacen las mujeres cantaleto. hay muchas formas, el inconsciente se las inventa para mostrarle a uno la imagen más o menos clara de cuál es el asunto que está pasando, ¿cierto? Y con Entonces, mucho humor. sí, una de las cosas que uno tiene que entender del sí mismo es que tiene muy buen humor, muy buen sentido del humor. Mm, entonces, Dani, si vieras el montón de comentarios que hay y usted vino hoy tan hablantinoso que no me ha dejado leerle los comentarios. diga, cuente pues. No, mire, es que, mejor dicho, han entrado amigos por un montón Qué y, bueno, rico. y están compartiendo. Luisa,
Ya voy a necesitar nuevamente de tus servicios artísticos. Ahora sí, Luisa. Bueno, entonces, Floralba, que nos contó el sueño el viernes pasado, dice, anoche soñé con una casa, pero no tenía techo, era sola la estructura y tres personas estaban de negro. Sandra Valencia dice, espérate que se me movió. Ay, Dios mío, es que están escribiendo, entonces no se deja leer. Bueno, aquí para atrásito dice, dice Patri, ¿qué significa soñar con una casa sin techo? Gracias y un saludo a los dos, nos dice Patri. Patricia. Bueno, una casa sin techo puede estar hablando, el techo normalmente es como el techo nuestro, es como el tejado, o sea, lo que, lo que nos protege del cielo, ¿cierto? Entonces, podría estar hablando Intemperie. de la intemperie, exacto. Entonces, podría estar hablando de las ideas, ¿cierto? Las ideas pueden, el techo puede estar representando la protección, pero entonces habría que ver el contexto, ¿cierto? Porque si usted, por ejemplo, me dice que es un cielo, que pues que no hay techo, pero que usted puede ver la estrella, otra cosa, ¿sí me entiende? Entonces tendrías O que que si contarme un mira poquito. para arriba están pasando cosas horribles o no se ve el fondo o se ven estrellas, es distinto. Claro, o sea, porque es que si no tiene techo, una casa que no tiene techo en la realidad corresponde a que faltan ideas y Mm. falta una protección, ¿cierto? Porque una casa a la intemperie es, digamos que está a la intemperie, llueva, truene, relampaguee, caiga sol, pues uno no se puede proteger, ¿cierto? Entonces podría estar hablando de una falta de protección frente a eso. Pero si vos Bueno, me decís que sí, que soñé que estaba en mi casa y que no tenía techo y que veía las estrellas, uno podría decir como, wow, o sea que ya estás mirando más allá del techo de tu familia y ya estás accediendo a contenidos mucho más allá del techo de tu familia. Entonces, estás en un proceso de individuación, pues es que hay muchas formas de mirar eso, ¿cierto? Sandra Valencia dice, buenas noches, yo siempre sueño con una casa finca que me genera mucha paz. En esa casa finca es que se me movió. Y en esa casa finca hay personas que no sabe quiénes son, pero que son como si fueran familia. Una casa finca, bueno, podría. ¿Qué tan bueno? Porque pues digamos que las casas fincas tienen la ventaja de que tienen pues la mitad de la estructura pues como de por acá, de la ciudad, y la mitad finca, o sea que tienen como las dos partes, ¿sí? Así Podría es. estar hablando de que está llegando pues digamos que a un concepto, pues habría que ver si esa casa finca es de ellos, conocida, vos has viajado por casa fincas, pues te mueves por ahí. Es que hay que contextualizar un poquito, pero las casas fincas y que no hay, y que hay otra gente, podría estar hablando también de un grupo mayor, que no sea digamos que el ámbito familiar, sino que el ámbito, digamos que de la familia del alma, ¿cierto? No de la Exacto. familia, entonces podría estar hablando de eso también, ¿cierto? Claro, no de la familia de la carne, de la sangre, sino de la familia del alma, que Exacto. realmente la familia del árbol genealógico nos enseña mucho, nos quiere, nos ayudan mucho, y la familia del alma, pues con ellos construimos cosas también muy hermosas y a veces nos entienden más que los que son de sangre. Ángela Mayo 219 dice, buenas noches, los encontré y me quedé con ustedes. Son temas que me apasionan. Ay, qué rico, Ángela, me encanta. Y dice, les cuento que siento una atracción muy especial por los árboles, en especial el guayacán amarillo. Qué tan bacano, o sea, muy interesante que cuando mencionan, vea, Y uno otra puede cosita pertenecer. también de Ángela, los guayacanes amarillos y los árboles grandes con raíces eh,
raíces muy gruesas. Sí, sí. Sí, Ahora sí. a mí me pasa una cosa curiosa, por ejemplo, a mí me gustan mucho los programas de la National Geographic, me parecen hermosos. ¿Sí? Alguna vez me regalaron una serie que hablaba sobre, se llamaba Planeta, y entonces que Mm. mostraba los lugares más grandes, entonces las cuevas más profundas, las montañas más altas, los océanos más profundos, y mostraban las zarigüeyas, que eran las zarigüeyas, no, hay unos árboles que son muy altos y muy antiguos, que son Las zarigüeyas, secuoyas. eso. Oye, Las zarigüeyas son los marsupiales por los que los, estamos haciendo campaña para que no los maten porque son para que no supremamente los maten. importantes para el ¿Cómo es? ecosistema. Son las Repetime secuoyas. eso. Secuoyas son unos árboles gigantes, de los más grandes del mundo, están en Canadá y son preciosos. De hecho, en Antioquia hay una secuoya sembrada para que vayan y miren. Es uno de los pueblos más lindos que tiene Antioquia y que tiene uno de los balcones más lindos de Antioquia, el municipio de Sonsón, para que vayan por allá. Hay una secuoya. Se supone que son de estaciones y de clima muy frío. Pues en Sonsón hace mucho frío. Entonces, para que vayan. Las secuoyas, pasan carros debajo de ellas, o sea, de sus raíces son tan grandes que Exacto. pasan Eso camiones por debajo. pues y llegan a medir, es que me acuerdo que pues para tomar la foto de una secuoya eso tuvieron que subir y subir y subir, entonces era impresionante pues porque en ese tiempo no existían los drones, pues como ahora, un dron hoy en día usted lo ponía a subir, Ya. pero antes era con cámaras y suba cámaras, eso no era tan fácil, ¿cierto? Eh, claro, ahí yo creo que es muy curioso porque yo siento que también hay árboles que nosotros vamos teniendo como un aprecio por ciertos árboles. Eh, a mí me apasionan, por ejemplo, los pinos, me parece delicioso. Yo he dormido muchas veces en bosques de pino, pues he pasado la noche, eso es delicioso, eso es lo más rico que hay. Entonces, Mm. claro, uno va tocándose con ciertos árboles y eso va impregnando como cierta parte de uno que muy interesante uno lee sobre los árboles que a uno le apasionan, ¿cierto? Y de pronto tener una relación con ellos. Parece que es una Claro, buena vía. el Por- tema del amarillo del Guayacán es muy bonito porque es una referencia a lo solar y pues a la conexión con Dios, por ejemplo. sí, Muy y el bonito. guayacán es un árbol, pues, preciado, ¿cierto? Un árbol muy antiguo, de una madera, lo que llaman maderas nobles. Noble. Son maderas, digamos que para mucho rato, o sea, usted lo que haga con Guayacán, eso le va a durar mucho rato, ¿cierto? Bueno, por aquí Bueno, hay gente muy rara contando unos sueños. Me estoy claro, desburlando, ¿no? Es una maravilla. Eso es lo bueno de los sueños, que pueden ser lo raro que sean, que gracias a Dios pueden serlo. Entonces, bueno, dice Cata SM, yo sueño mucho que viajo y dejo la maleta en la casa. ¿Qué puede significar? ¿cómo? ¿Que viaja cómo? Que viaja mucho y que deja la maleta en la casa. Y ella sí quiere pasear. No, como que no mucho, ¿cierto? Como que... Que le cuesta desprenderse de la familia para irse. Esa Ah, claro, puede ser una forma. claro. O que, o que si se va, pierde ese ropaje familiar Que le hace que falta, deja en eso. la casa. Mm, Entonces hay que ver qué te da miedo de irte, de salirte de tu zona de confort. Esa puede Claro. ser una pregunta interesante para hacerte. A ver, por aquí. Yo sigo saludando por acá. Bueno, Cata, ya sabes, pues, Cata. Por aquí está Luisa, Camilo, qué maravilla. Diana Carolina, que es abogada, dice, soñar con una caminadora en la cocina. Veo a alguien haciendo ejercicio. Vea, Con una caminadora en la cocina. haciendo ejercicio en la cocina. O también sueña
con ver a alguien vomitando en el baño. No. Entonces es que, ¿qué relación pues? O sea, caminando mucho, una caminadora en la cocina o con alguien vomitando en el baño. Pues, ¿será que lo uno hace otro que pues una caminadora en la cocina? Es que pues eso da para una chef neurótica, ¿cierto? O sea, hace demasiado ejercicio en la cocina, ¿cierto? Eso le podría estar diciendo como que está mucho También, tiempo en la cocina. también puede ser que la cocina es una alquimia donde se cuecen cosas y hacer ejercicio también hace una alquimia en el cuerpo. O sea, hay que mirar bien el contexto. Claro, hay que mirar bien el contexto. Está muy bien, doctora. Sí, pero es muy interesante, muy interesante. Así es que me gusta que llegue gente con cuentos raros aquí. Sí. Dice acá, ay, Dios mío, es que hoy está como loco este chat. Bueno, Daniel Rosso entró. Dani, ¿cuándo es que es la cita nuestra? No está muy lejos. Me va a hacer un tatuaje, pero qué eternidad para esperar. Rocío PM dice, sueño mucho en la casa de mis padres. Viví hasta que me casé. A ver, no entendí. Sueño mucho la casa de mis padres. Viví ahí hasta que me casé. Soñar con la casa de los papás, ¿qué significa? Y dice Eh, además, a ver si es la misma, no me acuerdo. Y Rocío dice, eso, hasta que se casó. Y luego dice, aquí abajo, cuando sueño la casa donde vivo, una casa antigua que en mis sueños la veo abandonada, destruida y con espíritus, en los sueños me dan miedo algunos cuartos. Cuando sueño la casa donde vivo o donde viví, donde vivo, una Dice casa, que sueña mucho con la casa de los padres, en la que vivió hasta que se casó. Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice eh, que, que cuando sueña en la casa donde vive, una una casa casa, antigua, en mis sueños la veo abandonada, destruida y como con espíritus en los sueños me da miedo algunos cuartos. wow, pues a ver, eh, ese sueño podría estar hablando mm, de que hay un aspecto que sería interesante recuperar, porque mira que si ella dice que fue la casa donde vivió hasta que se casó, Ujú, ¿cierto? Y a partir de ahí ya lo que hace es que ve la casa abandonada, abandonada, ujú, antigua. Entonces eso podría estar hablando de precisamente de algún aspecto de ella que está abandonado, ¿cierto? En ella, como un aspecto de su psique que no, que lo tiene abandonado. Y pues mira que dice que lo tiene abandonado, destruido y con espíritus. Entonces yo creería que sería interesante como mirar a qué cosas le dan miedo, porque mira que si dice que hay cuartos pues que le dan miedo a algunos cuartos, eh, puede estar hablando de que hay algunos espacios psíquicos, porque un cuarto es un espacio físico, entonces un cuarto en un sueño puede estar hablando desde un espacio psíquico. Entonces ujú. podría estar hablando de una situación de su vida eh, que de pronto tiene, digamos que exactamente así, antigua, abandonada, destruida y como con espíritus. Entonces, si tiene espíritus es que eh, hay, hay unas entidades vivientes que no necesariamente, digamos porque es que si son personas que veo personas, una cosa, pero que siente espíritus, eso es que hay, digamos que asociaciones a energéticas. Entonces,
Habría Exacto. que ver si esos espíritus son espíritus de personas vivas o espíritus de personas muertas. Pero es muy probable que lo que le esté hablando es de una situación en ella no resuelta hace mucho tiempo que podría estar digamos que en su infancia o al menos hasta el tiempo cuando vivió en la casa de la mamá, ¿cierto? Porque allá Incluso, está la energía. Dani, el hecho de que sean como tan etéricos, a mí me resuena con el tema de las lealtades familiares o de los secretos familiares que de alguna forma hacen ruido en nosotros, así nosotros no hayamos conocido, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Como son temas que se quedaron silenciados en la familia, de alguna forma ellos están haciendo ruido, nos hacen dar miedo y afuera se nota cómo nos tocamos con la misma piedra y no entendemos de dónde viene eso. Entonces también puede ser una Mire, alegoría. sí, doctora, excelente, muchas gracias. Sí, es que, mire, los sueños son, como Jung dice, los sueños son las versiones poéticas de cómo funcionan cosas energéticamente. Es decir, eh, si el sueño hace uso de elementos arquetípicos para mostrar ciertos mensajes. Entonces, por ejemplo, lo que estabas acabando de decir, usted es una persona que tiene una lealtad de familia con su papá o con su mamá, ¿cierto? Una lealtad familiar. Entonces, claro, esa lealtad puede que su papá y su mamá ya no están viviendo con usted, o puede que ya se hayan muerto incluso. El asunto es por cuando se menciona en espíritu en un sueño, pues hay que mirarlo mucho, pero normalmente podría estar hablando de eso, de que hay algo que no está vivo, es decir, que proviene de más atrás de los que estaban vivos. Entonces, más atrás de los que estaban vivos, su papá, mamá, abuela, abuela, ¿cierto? Habría que ver quién. Pero un sueño puede hacer uso exactamente de eso para mostrarle que hay un aspecto de su personalidad que es muy antigua, es decir, una lealtad, que eso está ya destruido y abandonado, eh, como con espíritus. Entonces eso querría hablar de que es una estructura muy vieja en usted que todavía usted hace uso de ella. Y eso pues no tiene sentido. Es como, por ejemplo, uno ponerse una ropa tiesa, rayada, pues vuelta a nada de sus ancestros. Usted no hace eso. Solo que nosotros podemos, es un sueño, no tiene ningún inconveniente en mostrarnos que nosotros estamos, digamos que de esa manera, recurriendo a cierta energética de la familia que ya no aplica para el tiempo en que estás. La pista está en que vos viviste en la casa hasta que te casaste. Entonces, fíjese qué cuadro está repitiendo en el matrimonio actual. Es muy probable que usted tenga una enseñanza de la familia de proceder de alguna manera en el matrimonio y usted está repitiendo esa historia. Más o menos da para ese sueño, ¿cierto? Claro, y valdría el esfuerzo volverlo a revisar. Bueno, hay más sueños. Santiago dice que sí, que él cree que cuando se sueña con casos tiene que ver con aspectos de la personalidad. A ver Ah, si lo sí, dije claro, bien. qué bueno que tiene eso Dice, ya. yo creo que sí, los sueños con casas tienen que ver mucho con la familia, con la familia. Bueno, y Liliana Henao está contando acá un sueño, estos sueños de Liliana Henao son poderosos. Liliana Henao dice, soñé con una casa en el campo rodeado de mucha naturaleza. Dentro de la casa habían muchos cuartos y cuando salía a caminar miraba la casa y las paredes externas eran pintadas por obras de arte. Cuando miraba las obras pensaba en qué desperdicio esas obras en una casa en el campo donde nadie las veía. Wow. Mm. Sí, podría estar hablando de que
de que hay pues un aspecto muy de ella, pues de casa en campo, ¿cierto? Para eso estaba mostrando el sueño eso. Sin embargo, muy curioso, porque mira que dice que los cuadros en esa casa no son suficientemente apreciados. Es decir, que lo aprecian más en la ciudad que allá en el campo, ¿cierto? Que son más preciados como allá que acá. Ujú. Pues en la ciudad que en el campo. Eso es según entiendo, ¿cierto? Que están puestos en un lugar donde nadie los ve. Muy Exacto. bello, o sea, que es un desperdicio esa belleza de esas paredes pintadas con esas obras de arte donde muy pocas personas lo ven. Sería muy interesante que viera qué obras de arte tiene ella en ella que no las pone en la ciudad, sino que las pone en el Ah, campo. ¿Sí me entiendes? eran cuadros en en las paredes. Claro, claro. Es muy probable que el sueño le esté hablando de unas facetas de ella que salen en el campo, pero que no salen en la ciudad. ¿Sí me Ujú. entienden? Los cuadros podrían estar representando facetas de ella, que ella, que ella se le despiertan ciertas cosas en el campo, pero qué lástima que solamente pues están allá y no las pueden mostrar acá. Sí, es comprensible lo que estoy diciendo, es Sí, decir, lo los que pasa es cuadros. que hablar más con ella para saber. Ah, sí, no, es que hay que preguntar, pero pues una pistica para ese sueño, que está bonito, ese sueño está bonito, Muy lindo, muy sí, lindo. está muy bonito. Y podría estar hablando incluso de, pues, si ella es de campo, proviene, digamos que habría que ver de qué son los cuadros, si los cuadros son de personas, de qué son, De o si, paisaje. claro, o podría estar hablando de facetas de sus antepasados, que ella no pone en la ciudad, o algunos Ujú. aspectos de que le salen a ella, digamos que en el campo, y no es capaz de traerlo a la ciudad, algo así, pues podría Ujú. estar indicando, ¿cierto? Había que Y ver por el sueño un poquito más. qué habló Edgar de la tiza de Jung. Ajá, Alegrarme la vida de Edgar. A ver, dice. Vamos a ver qué dice Edgar. Ay, no, se me perdió Edgar. A ver, ¿qué pasó? viviendo. De la casa de campo, algún potencial artístico corporal, danza, algún instrumento. em, a ver, es que se me mueve. Mm, o actividad como yoga o tai chi. Si Liliana hace alguna de estas cosas, tiene Exacto. potenciales artísticos corporales como la danza, algún instrumento o actividad como yoga o tai chi. Liliana es una cajita de sorpresas. ¿Quién sabe qué cosas lindas hace además? Claro, claro. Sí. O algunas, sí, es que esos cuadros podrían ser muchas cosas. Una faceta de ellas que de pronto no saca a la ciudad. Otro podrían ser facetas ancestrales, ¿cierto? Pero habría que ver los cuadros. Entonces, pues estaba bacana la. Pinte los manos. Pues sí, píntelos a ver si los podemos traer para acá. Eso sería muy interesante, pintar esos cuadros. Ya lo que dice, no, no eran cuadros, eran paredes, o sea que no se podía mover. Ah, Exactamente. eran paredes. Ah, bueno. Es Claro, que es la decir, importancia. sí, porque podría estar atados a ciertas estructuras, ¿cierto? Entonces está atado a Ah, una estructura que no se puede mover. ajá. Entonces, ahí ya sí hay más para decirle, pues, porque eh, de pronto hay algo pues que está muy enterrado en vos y que no puedes sacar afuera, o por un temor, pues, por lo que normalmente no mostramos cosas, por temores, por vergüenzas, ¿cierto? Por ciertas lealtades, por ciertas cosas sin resolver en nosotros. Pues mira Pero, lo que está diciendo Liliana, que su arte es que le gusta pintar, pero no soy buena haciéndolo. pues, Que pinta acuarela, véala pues, imagínese. Y ella imagínate. diciendo que de pronto sí Y, es buena.
están pintadas en las paredes. en las paredes. Mm, claro, claro. Dice Jung, es que Jung, dice la cita de Jung, claro, está atado a la estructura y la casa del campo es más ligada al cuerpo. Mm, No, y a los ancestros. Es posible que ella tenga un asunto de la pintura desde niña y de pronto eso no lo ha podido, no lo ha sacado hacia acá. De pronto el sueño claro. incluso en ese aspecto le está dando una pista de que empiece a pintar murales. Eh, Mm. Sería Don interesante. Liliana, y tranquila, ¿cómo así que no pinta bonito? Haga como yo. Yo canto súper bonito, pero se me escucha muy feo. Mañana más cuenta chistes, bueno. Último sueño que voy a contar porque Daniel nos puede dar teoría. Pues que hoy llegaron, tomaron sopita del oro. Bueno, vamos para las estructuras, venga, vamos, Hágale pues, hágale. estructuras, jefe. Hay mucho sueño ahí, listo. Bueno, hablemos un poquito de las estructuras, que es otra parte bien interesante cuando hablamos de sueños. Miren, ¿Qué son estructuras, Dani? las estructuras normalmente las estructuras que nosotros conocemos aquí son las que se hacen, por ejemplo, pues edificios, estructuras, digamos que como iglesias, estructuras como apartamentos, ¿cierto? La- la- pero los sueños pueden traer, como son sueños, traen estructuras más raras que locos, ¿cierto? O sea, entonces yo he visto, por ejemplo, que una soñante decía, soñé con con una estructura muy antigua, era hecha de piedra y como de barro, pero era pues tan grande como un edificio y era muy fuerte, muy pesada, ¿cierto? Entonces, claro, cuando en los sueños salgan estructuras, es muy interesante porque el sueño nos puede estar diciendo de que esas estructuras son físicas o son psíquicas. Es decir, podría obedecer a una estructura, una casa, algo que estás construyendo en la realidad, ¿cierto? O podría estar hablando de una estructura a la cual digamos que vos estás tocando con esa estructura. Por ejemplo, para el caso de una soñante que digamos que estaba enfrentando una situación muy fuerte con la familia digamos que eh, muy tradicional en sus conceptos, digamos que del matrimonio, y estaba atravesando por una situación de que ya no estaba muy contenta en el matrimonio. Entonces, a base de ese matrimonio, eso era con esa familia, en ese país y en ese pueblo, pues que ni siquiera ciudad, pueblo, donde son más arraigadas las costumbres, era una cosa, una estructura muy antigua, muy pesada y muy fuerte. ¿Sí me entienden? Entonces miren que el sueño hace uso de esto tan literal como es una estructura para mostrar también que hay estructuras, por ejemplo, de conceptos muy antiguos y digamos que, eh, pues conceptos, por ejemplo, machistas. Pueden ser conceptos muy antiguos y para el caso de ella estaba mezclado con lo religioso, entonces eso era una cosa bastante difícil que enfrentar. Entonces ella lo relata como una estructura muy grande, muy antigua, muy poderosa y que ella la veía pues como con cierto respeto, cierto miedo, ¿cierto? Porque Mm. claro, el asunto era que ella tenía que enfrentar la estructura. Entonces, imagine, entonces un sueño para representar algo con lo que te estás enfrentando muy fuerte puede hacer uso de ese, digamos que de ese símbolo, la estructura, para mostrar que de alguna manera vos estás enfrentando algo bastante fuerte, ¿cierto? Psíquicamente, ¿sí me comprende? Mm. Por ejemplo, otros sueños de estructura pues, que me contaran, ¿cierto? En estos Sí, días
soñaba una persona que estaba en un edificio. Entonces era muy curioso porque ella estaba en un piso como 31, que era más o menos la edad que tenía cuando el sueño, ¿cierto? Perdón, el sueño empieza a contar, ella tiene ya actualmente como 34 años, entonces contaba el sueño como de cuando tenía 31 años. Y entonces Ujú. era muy curioso porque el ascensor, a medida que bajaba o subía a ciertos pisos, nos estábamos encontrando de que los pisos tenían que ver con edades muy críticas frente a lo que relataba el sueño. Entonces, cuando en las estructuras sale que nosotros subimos a tal piso, bajamos a tal piso, es muy interesante que nosotros miremos la edad, como estaba en el sexto piso, ¿qué te pasó a los ¿Qué le- 6 años? O sea, como porque son como instancias, ¿cierto? En la estructura de los pisos son como instancias. Y es muy interesante que a veces como que bajamos. Entonces, digamos que hay movimientos en los sueños, como por ejemplo cuando uno va hacia adelante en un sueño, digamos que es una energía progresiva, ¿cierto? Mm. Cuando vos retrocedes en un sueño, eso podría estar hablando de que el sueño está haciendo ese movimiento para indicarte que hay un retroceso de la energía en vos. Un retroceso de la energía no quiere decir bueno o malo, quiere Ujú. decir un retroceso en la energía. ¿Sí me entiende? Porque yo no sé si usted aprendió o no aprendió en este tiempo, entonces el retroceso podría ser bueno o podría ser como más o menos, ¿cierto? Entonces lo importante ahí es un retroceso a una situación. Normalmente en los retrocesos nosotros somos de menor edad o de menos aprendizaje cuando retrocedemos, ¿cierto? Porque cuando Ujú. vamos hacia adelante nosotros vivimos experiencias, nos enfrentamos con cosas nuevas, ¿cierto? Entonces las regresiones son normalmente situaciones en las cuales digamos que es muy común que los sueños nos quieran a contar regresiones o situaciones anteriores de las que nosotros tenemos que hacer o caer en cuenta para el mensaje del sueño. ¿Sí me Claro, entienden? Entonces, sí. a veces en los sueños empiezan a mostrar eh, regresiones, pues hacia atrás, movimiento hacia atrás, o en los sueños de estructuras hacia abajo. Mm. Normalmente sería interesante que tuvieran esa concepción para revisar ese sueño, ¿cierto? Ese simbolismo, que de pronto les podría ayudar un poco a su interpretación. Como cuando tú nos hablas de si estamos en la planta baja de la casa o de la estructura o en el primer piso, en el segundo piso de la estructura, pues en el piso de arriba. Eso habla de si estamos en el cuerpo o si estamos en la cabeza. Esas son dos instancias que debemos identificar. Y ya como tú nos lo estás diciendo, si va hacia arriba o hacia el frente es un progreso, Es como una progresión, ¿cierto? una Como que la progresión, vale. Y si va hacia abajo o o hacia hacia atrás, atrás es un retroceso y habla de una progresión, una instancia, un momento en el que se vivimos. quedó la persona. Sí, puede estar, puede ser, mire, puede ser de que hay una necesidad de ir a cierto momento. Normalmente los sueños cuando nos hablan de ciertos momentos de, que ya vivimos, es normalmente para extraer una enseñanza, ¿cierto? Como que acordate en este tiempo por la que pasaste. Ujú. Entonces, mira que de eso puedes aprender para el tiempo que estás viviendo. ¿Sí me entiendes? Que nosotros a veces pasamos ciertas experiencias y no las atamos. Ujú. Entonces, a veces el sueño es mucho más rico en ese sentido simbólico. Entonces, nos puede refrescar como, vea, ¿se acuerda cuando usted eh,
estaba en las prácticas con sardinos adolescentes y los sardinos le hacían preguntitas o le echaban los perritos, ¿no? Entonces, ¿qué sentía ahí, cierto? Y qué está sintiendo en el momento presente. O sea, entonces miren que los sueños muchas veces dan muchas pistas. Los sueños, Claro. es increíble cuando uno empieza a cogerle, digamos que como la dirección al sueño, uno va entendiendo la dinámica de un sueño, como ver de qué será el tema que me estará hablando, porque vos te pueden hablar de la casa, listo, y qué pasa en la casa, ¿cierto? ¿Qué pasa en la casa? ¿Cuál es el movimiento que hay en la casa? Hablaste, hablaste en esta conversación que tuvimos previa de soñar con una casa en una loma, en una falda muy empinada. Por ¿Qué ejemplo, significa? eso podría estar hablando de una situación difícil. Recuerdo un sueño que contaban hace poco y entonces contaban de que una casa de una persona que estaba en una loma y que había una persona que vivía allá y que la fueron a visitar y que después bajaron a otra. Entonces, es muy interesante ese sueño porque podría estar hablando de que como que se hubiera logrado subir hasta una cuesta, ¿cierto? Pero el tiempo presente pareciera que estuvieran en una regresión, porque subieron hasta una loma de una persona que era una cabaña lo más de bonita y después bajaron. Entonces uno dice, hay una regresión. Entonces el sueño lo que está hablando es como de que se llegó a una situación de mucho poder, de mucho alcance, de mucho logro, y en este tiempo como que han sufrido una regresión a partir de un logro muy grande que hubo de pronto en la familia, porque era, bueno, es que ya recuerdo, como a mí me contaron el sueño, yo solamente cuento una partecita, pero era un camino de una población muy lejos, muy antigua, donde vivía una familiar, y esta familiar era muy reconocida literariamente en Antioquia, entonces había todo un cuento pues muy hermoso pues detrás del sueño. Entonces, claro, a veces los sueños pueden indicarnos que nosotros podríamos haber logrado ciertas cosas y que estamos viviendo un retroceso en esos logros, ¿sí me entienden? A Dani, ver, con casas antiguas, ¿qué significa? ¿Qué puede significar? bueno, las casas antiguas normalmente cuando hablamos de antigüedad, ¿cierto? Hablamos de muchos años. Antiguo quiere decir años. Entonces, lo antiguo podría ser, lo antiguo puede ser o viejo, referente a pasado de moda, o viejo en el referente de una sabiduría, ¿cierto? Podría ser como las dos. Entonces, habría que mirar de pronto cuál es pues habría que mirar más el contenido del sueño porque eh, podría estar indicando, el sueño puede estar indicando que estás viviendo la vida actual con concepciones muy antiguas. Podría ser una interpretación. O la otra podría decirte, ve, pareciera que vos tenés que ir a rescatar unos contenidos de tu familia que están parqueados, ¿sí me entiendes? O sea, que hay dotes de tu familia que no han sido desarrollados. Entonces, eso pueden ser casas antiguas parqueadas. Entonces, miren que pueden tener las dos relaciones, ¿cierto? Según Claro. el contexto del sueño, según lo que cuenta el sueño. Bueno, me hablaste del tema de la rueda tibetana, de la concepción que tienen de que el cuerpo son casas. Háblanos también de eso me parece bellísimo. Sí, en los tibetanos es muy, muy bonito porque empiezan,
Mire, es muy curioso porque yo he visto, digamos que en las concepciones de los sueños, a veces coinciden las diferentes, eh, en diferentes situaciones geográficas coinciden en los conceptos. Entonces es muy Ah, interesante, por ejemplo, los tibetanos y los japoneses, perdón, los chinos. Y también en esa parte es que está, mire que están los tibetanos, los chinos y los japoneses, todos están en Asia, ¿cierto? Y están, digamos que, muy cerquita de esa cordillera, ¿cierto? Entonces, del Himalaya. Entonces, resulta que es muy curioso cómo llegan esas concepciones a mostrar que ellos asociaban, por ejemplo, diferentes partes del cuerpo con casas, e incluso en el Feng Shui hay una cosa bien bonita, ¿cierto? Que el Feng Shui es un arte de desarrollo, bueno, es una ciencia, es un arte como aplicado proveniente de una ciencia, de una cosmovisión que se llama los cinco reinos mutantes. Los cinco reinos mutantes es una cosmovisión que tienen los chinos que sirve para usted curar enfermedades, para ser abundante en dinero, para ser saludable y pues, para cocinar. Entonces es muy loco, pues porque solamente une un solo concepto, los cinco reinos mutantes, sirve para todo eso. Y entonces el Feng Shui es un arte milenario que consiste en poner dentro de la casa ciertos objetos en ciertas posiciones porque eso atrae o correcto. es favorable para ciertos aspectos de tu vida. Entonces están, por ejemplo, que el área, por ejemplo, de los De los estudios, ancestros. el área de los ancestros, la entrada, ¿cierto? El área de la abundancia, el área de los protectores, el área de la comida, el área donde se guarda la comida. O sea, los chinos tienen un concepto muy hermoso de lo que es Feng Shui y es muy interesante. Pues por ahí arranqué yo a estudiar medicina tradicional china, atraído por el Feng Shui, que una mujer que conocí alguna vez me habló del Feng Shui. Yo, cuando empecé a conocer el Feng Shui, me ayudó a organizar mi casa y yo dije, wow, ¿qué es esto? Claro, Entonces, me ayudó a transformar mi casa y por ahí derecho a mí, ¿cierto? Uno hace, es muy interesante eso. Haga transformaciones en su casa y verá que las va a vivir en usted. Eso es bien interesante, muy así bonito. es. Doctora, Bueno, 8:59. lo que pasa es que yo creo que empezamos, tenemos 2 minutos. Ah, tenemos otros La, 2 minuticos. sí, la máscara, hablemos de la máscara. Cuando soñamos con fachadas muy bonitas e interiores muy destruidos o muy feos o muy sucios. Claro, claro, en las casas pues puede pasar eso al igual que nosotros, ¿cierto? Digamos que, y eso no necesariamente podría estar hablando de que hay algo muy sucio en nosotros, sino que hay una concepción que nosotros tenemos de una suciedad, de algo. Entonces, los sueños hay que mirarlos desde los dos lados. Entonces, si un sueño te dice que hay una casa derruida, entonces, entonces yo estoy derruido, y no, pues al menos un aspecto tuyo. Entonces, lo interesante es cuál. Y, y de pronto el sueño te está hablando es de un rescate, de un aspecto que está así, ¿cierto? O, o, de, o, de, Bueno, ¿o de qué? ¿O de qué? ¿O de o, qué? de un asunto que necesitas recuperar, ¿cierto? Claro. Bueno, Dani, ¿de qué vamos a hablar el viernes? El viernes, ¿de qué vamos a hablar? ¿Será Bueno, que pues cambiamos? vamos, tú verás. El día de mañana no vamos a tener directo porque estoy organizando un evento, se llama Emprender Expo, búsquenlo en las redes sociales. Si son emprendedores me cuentan para invitarlos a que hagan un video.
Dani, gracias. Qué buena Listo, charla, muchas gracias. listo A a todos, ustedes. muchas gracias. Nos vemos Dale, el jueves. Hasta perfecto. luego. Chao.